Que la paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Buenos días, les saludo en este jueves ya 28 de octubre del año 2021, año de San José, jueves de la semana 30 de tiempo ordinario, pero celebramos una fiesta importante. Siempre que celebramos un apóstol es importante para nosotros como católicos. Hoy es la fiesta de San Simón, los santos Simón y Judas apóstoles. Pero aquí, al menos aquí en México, en Monterrey, la devoción es muy grande a San Judas Tadeo. Se lo conoce como el santo de las causas imposibles. Y cabe aclarar, y en este momento es importante aclarar que tanto San Judas como cualquier intercesor, y sobre todo hoy que decimos que es el santo de las causas imposibles, no es por su propio poder, es por su poder de intercesión. Es algo que tenemos que dejar muy claro porque luego nos critican que nosotros adoramos a los santos. Nosotros veneramos a los santos precisamente porque están muy cercanos a Cristo y por ese poder de intercesión que tienen, que nos consiguen grandes favores por ese poder de intercesión. Pero el que hace los milagros es Cristo. Nadie tiene el poder de hacer milagros si Cristo no se los concede, como lo hemos visto. Mando un saludo muy afectuoso a nuestra comunidad de San Judas Tadeo aquí en Monterrey y en cualquier parte del mundo donde ustedes me estén viendo, sea fuera de México o aquí en alguna ciudad del país, debe haber una comunidad a San Judas Tadeo. Les mando un fuerte y un caluroso abrazo. Pero bueno, entremos en materia. Hoy, por lo mismo que es fiesta, cambia sobre todo la primera lectura. Hacemos una pausa en los Romanos y hoy vemos de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos del 19 al 22. En el Evangelio sí continuamos con Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 19. En la primera lectura de hoy, Pablo nos habla de la importancia de considerarnos un solo pueblo, considerarnos como una sola familia. Dice, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios. Nosotros decimos en el credo, creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Es apostólica porque aunque Cristo es la piedra angular, fíjense, aquí lo dice, pertenecen a la familia de Dios porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo la piedra angular. Aunque Cristo es la piedra angular, los apóstoles son las columnas sobre las cuales está sentada. Dice aquí, sobre Cristo todo el edificio se va levantando, bien estructurado para formar el templo santo del Señor. Por eso cuando Jesús dice, tiren este templo y en 3 días lo levantaré, y decían, se refiere al templo de su cuerpo. Nosotros vamos estructurando ese edificio que es el templo del Señor. Dice, unidos a él, ustedes también se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Entonces es importante que nos sintamos parte de una familia, parte de una comunidad, y que esta familia, esta iglesia es católica porque es universal, es santa porque la santifica el Señor, no porque nosotros seamos santos. La iglesia es santa por la presencia del Espíritu Santo en ella. Y en el Evangelio de Lucas, hoy, pues obviamente siempre que se celebra un apóstol, nos presenta el pasaje de la elección de los 12 apóstoles. Y lo primero que resalta aquí, dice, por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Él iba a elegir a sus apóstoles, no porque él no tuviera la capacidad o él no pudiera por sí mismo elegirlo, pero él siempre pedía o estaba en contacto con Dios. Las acciones de Cristo son acciones del mismo Padre, por eso él estaba siempre mucho en comunicación con él y nos enseña que cuando tú vayas a tomar una decisión importante, mi hermano, siempre hagas oración. Nosotros tomamos decisiones triviales todos los días. Me voy a pie, me voy en camión, me voy por esta ruta, me voy por esta otra, me levanto, no me levanto, veo las noticias, no veo las noticias. Tomamos muchas decisiones automáticas y no tan importantes. Pero cuando tomas la decisión de qué carrera vas a elegir, si tú eres jovencito y estás ahorita en la prepa, cuando estás ya a punto de casarse o cuando estás iniciando un noviazgo, la elección de la pareja también es una elección para toda la vida. Entonces, nos enseña que es importante tomar las decisiones siempre en oración con el Señor. Ahora, el número de 12 apóstoles
no es trivial, no es superficial. Jesús, él dijo, la mies es mucha, los trabajadores son pocos. Entonces él pudo haber elegido más para ir abarcando. Y sí, eligió como discípulos otras personas para seguir abarcando el trabajo de la evangelización, pero eligió solamente 12 como apóstoles cercanos a él, porque uno por cada tribu de Israel, o sea, uno por cada de las 12 tribus de Israel. Ese es el simbolismo. Ahora, fíjense, es importante meditar esto que les voy a decir porque nos va a enseñar en qué nivel estás tú como seguidor de Cristo. A Cristo empezó siguiéndolo una muchedumbre. Y cuando vamos a la iglesia decimos somos una muchedumbre que estamos ahí para escuchar a lo que nos va a decir el Señor. Pero de esa muchedumbre, Jesucristo eligió 72 discípulos para enviarlos de dos en dos. Estas personas ya eran personas que se acercaban más a Dios, que ya, si tú eres de estos 72 discípulos, has dejado de ser esa muchedumbre que solamente va a misa en las fiestas, en bodas, en 15 años. Quizá tú eres ya de las personas que domingo tras domingo van a misa. Ya no eres de esa muchedumbre, ya eres de esos 72 apóstoles, de esos 72 discípulos que se reúnen al aprendizaje del Señor. Pero de esos 72 apóstoles, 72 discípulos, Jesús elige 12 para que sean más cercanos a Él. Si tú ya no eres simplemente de los que van a misa los domingos, sino eres de los que acostumbran ir también a misa algún día entre semana, que van a horas santas, que vas a algún retiro, sobre todo también que compartes la palabra de Dios, el ser apóstol es ser enviado, es ser mensajero. Entonces, si tú eres de los que ya no te da vergüenza publicar en tus redes sociales el Evangelio, publicar mensajes del Señor, entonces ya ahora eres ya no de la muchedumbre, ya no de los 72, ahora eres de los más cercanos, de esos 12 que ahora comparten la palabra de Dios. Pero todavía de esos 12, Jesús elige 3 como sus más cercanos y como sus más íntimos. Pedro, Santiago y Juan lo acompañaron en los momentos importantes como en la transfiguración, como en la noche del huerto, como en la resucitación, al resucitar a la hija de Jairo. Entonces, si tú eres ya más cercano al Señor, si tú rezas la liturgia de las horas, si tú haces oración diaria, si tú has elegido al Señor para estar más cerca de Él, a lo mejor, a lo mejor ya perteneces a un grupo en tu parroquia, ya no eres de esa muchedumbre, ya no eres ni siquiera de los 72, ya no eres como los apóstoles, ya eres más cercano. Ahora eres de los más íntimos de los apóstoles, porque ahora vas y visitas al Señor ante el Santísimo, estás trabajando más activamente para su causa a través de algún grupo, has ido avanzando en esa formación, pero todavía más. Solamente a uno de ellos se le conoce como el discípulo amado. Y ese discípulo amado es Juan. ¿Quieres ser tú como el discípulo amado? ¿Quieres haber transcurrido o caminado todo ese camino de seguimiento desde muchedumbre hasta 72, hasta 12, hasta 3 y ahora ser el discípulo amado de Jesús? Entonces tienes que hacer lo que Juan hacía. Llévate a María a tu casa. Ama y respeta a la Virgen María. Venérala, ámala como la madre de Dios y como a tu propia madre. Mira a Jesús como es el mejor de tus amigos. Y con el mejor de tus amigos tú quieres pasar mucho tiempo con él. A lo mejor incluso si eres soltero y eres joven, a lo mejor puedes escuchar ese llamado del Señor para que tú seas sacerdote. Hoy en día los jóvenes como que ya no ven esa opción, pero escucha al Señor, Él te habla a tu corazón. A lo mejor Él te está llamando para que seas un sacerdote del Señor. Pero si eres casado, a lo mejor puede ser puede ser un diácono permanente. Puede ser que después de trabajar en el apostolado en tu parroquia, ahora estés siendo llamado para ser diácono. ¿Por qué no servirle al Señor desde esa manera? Si es un compromiso grande, si es mucho esfuerzo, si es mucho trabajo, pero es mucho más lo que recibes del Señor para que se lo retribuyas de esa manera. Analízate hoy, mi hermano, ¿en qué camino vas? ¿Sigues siendo de la muchedumbre que solamente vas a misa de vez en cuando? ¿Eres ya de los 72 que vas domingo tras domingo a misa? ¿Eres ya de los 12 que vas incluso entre semana, que asistes a horas santas, que asistes a retiros?
¿Eres de los tres que eres más cercano al Señor, que compartes, que no te da vergüenza hablar del Señor cuando se da la oportunidad y dar testimonio de las cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida? ¿O eres ya un amigo íntimo del Señor? Ya eres como el discípulo amado, que estás buscando constantemente hablar, dialogar con Él y que Él sea el que fortalece y el que guíe sobre todo tus acciones. Te doy la bendición, mi hermano, esperando que este día estés lleno del amor de Dios y que te empieces a convertir en un discípulo más cercano de Jesús para que puedas sentir toda la gloria y la gracia y el amor que Él tiene preparado para ti. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Un fuerte abrazo, cuídate mucho, que tengas un día lleno del amor de Dios.